Señor, te agradecemos por estar aquí en esta oportunidad. Ninguno de nosotros, Señor, merece estar acá. Ninguno merece estar de pie delante de ti. Ninguno merece alzar la mano y decir, yo soy fiel. Cuando, Señor, tú nos has sostenido cuántas veces de caer en pecado este año. Si no hubiera así, hubiéramos caído y recaído nuevamente. Hubiéramos abandonado la iglesia y cualquier clase de ministerio que tuviéramos si tú no hubieras estado ahí con nosotros. Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros si en nuestras labores cotidianas, en el trabajo que tenemos, Señor, tú no nos hubieras ayudado? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el viaje que tenemos de casa al trabajo, del trabajo de nuevo a casa? Señor, tú no hubieras cuidado de nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor? Hoy es un día para reconocer todo de ti, Señor. Toda tu gracia orando, tu misericordia, tu palabra obrando en nuestro corazón y ayudándonos. Hoy es un día, Señor, no para sentirnos grandes nosotros, no para pedir medallas y coronas, sino para darte la gloria a ti, Señor, a quien la merece. Para decir, Señor, que nosotros somos tan pequeños, tan diminutos, pero tú tan grande, Señor. Nosotros por nosotros mismos en nuestra carne infieles, pero tú, Señor, permaneciendo siempre fiel. Y Señor, ayudándonos a no caer, sosteniéndonos, hablándonos, alentándonos, teniendo tanta paciencia con nosotros, la que no tenemos nosotros con otros. Tú la tienes con nosotros, Señor. Oh, qué bueno eres nuestro Dios, qué bueno eres tú. Oramos que nos ayudes, enseñes, que seas tú enseñándonos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando usted invita a alguien a comer que usted hace años no ve y usted quiere hacer algo, usted dice, y se dio cuenta que le gustan los frijoles. Aquí en esta región paisa, no sé si algunos no han comido frijoles con garra. ¿Se han comido? ¿Quién no conoce qué es eso de garra? De pronto alguno no conoce qué es eso. Entonces se dio cuenta que le gustan los frijoles con garra y llega y le preparan los suculentos frijoles. Usted le invita a la mesa, se sienta, se come todo, todo. Se devora, comer es una palabra, devoró. Usted está ahí mirándolo comer y está feliz. Usted ni siquiera ha probado el plato, pero ¿sabe qué le hace feliz? Que esa persona está complacida con esa comida. Cuando amamos a alguien, nos agrada o nos complace agradar a esa persona. ¿Sí? ¿Quiénes son casados? Bueno, ¿quiénes son divorciados entonces? Bueno, ¿quiénes son casados? Que levanten la mano los casados. Unos quieren negarlo, pero hay cosas que no se puede negar. Algunos han querido abortar ese matrimonio este año, pero Dios los ha sostenido. Pero entonces siguen, entonces ahí están. Entonces usted cuando cumple un aniversario, usted quiere agradar a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Usted quiere, le gustan las rosas, entonces usted quiere llevarle rosas. Bueno, algunos hombres somos muy malos para recordar cosas y se nos olvida tantas cosas a veces, ¿cierto? Pero a lo que quiero llegar es, queremos agradar a esa persona que amamos. Estamos entendiendo la idea, ¿verdad? ¿Sí es así o no es así? Bueno, ahora pregunta, ¿queremos agradar a Dios? Usted este año, quiero que lo piense bien, quiero que lo piense bien usted. Usted este año ha tenido como prioridad, escuche bien, prioridad agradar a Dios. ¿Usted sabe qué le agrada a Dios? ¿O usted sabe qué no le agrada a Dios
de su comportamiento, de su carácter. Y la otra pregunta es, ¿te interesa agradarlo? ¿Hay un interés real en agradarlo? En el Salmo 40 encontramos el ejemplo más grande. El Salmo 40, versículo 6. Dice el Salmo 40 es mesiánico. ¿Qué es así? ¿Qué es eso de mesiánico? Pues habla de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 40 dice, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y miren este versículo, versículo 8. Es como si el Señor mismo lo hubiera dicho y seguramente lo dijo en su corazón. Es profético, es lo que él sintió. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, que dice, me ha, ¿están leyendo? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío. Y saben, cuando estaba leyendo este versículo, recordaba al Señor Jesucristo en el bautismo, cuando subía de las aguas, se escuchó una voz, ¿se acuerdan? Que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aquí dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él tenía como centro en su corazón, nuestro Señor Jesucristo, el hacer la voluntad de su Padre. ¿Y que estaba en el centro de su corazón? Ah, bueno, una persona está leyendo. Ahí dice, ¿cierto? Final del versículo 8. ¿Qué tenía en el centro de su corazón? Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la ley? Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de que la palabra de Dios estaba en el centro de sus emociones, estaba en el centro de sus anhelos. Cuando él se levantaba, él quería agradar a Dios porque recordaba, tenía en su corazón la palabra de Dios y sabía que quería a Dios. La pregunta es, ¿cuán importante ha sido para ti en este 2023 la palabra de Dios? Hace, hace años, yo no sé si Ferney estaba, una obra de teatro donde el líder de la iglesia llegaba a la casa de los creyentes y entonces llegaba, pongámosle que llamaba Juan, llegaba el hermano Juan, líder de la iglesia, y entonces la familia se sienta muy expectante a la visita, se sentaron y el hermano les dice, por favor traigan sus Biblias. Y el padre de familia, sí, 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 ya voy, la encuentro. Y él, ¿dónde fue que la coloqué? Ah, sí, sí, ya, ya vamos, ya vamos. ¿Dónde fue? ¿Dónde estaba? Y cuando la encuentra, y algunos también sí se sonreían cuando lo hicimos. ¿Por qué? Porque representa de pronto verdades. ¿Qué verdad? Que tomamos la Biblia tal vez solamente cuando venimos para la reunión. ¿Dónde está la Biblia? En el lugar que la dejó hace 8 días cuando fue a la reunión. Ahí está. Ahí no se ha ido. Entonces, pero aquí dice, tu ley está en medio de mi corazón. Es más que leerla, es más que memorizarla, aunque es bueno memorizarla, es que ella impacte mi vida. O sea, ¿de qué manera la palabra de Dios, piensa en esto, de qué manera la palabra de Dios ha impactado tu vida? ¿Cómo así que impactado? Tus emociones, tus anhelos, tus deseos, tus decisiones. ¿De qué manera?
Entonces, tu ley, dice el Señor Jesucristo, así, allí en el Salmo es profético, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, el ejemplo más grande es Él. ¿Cómo le estoy agradando? Todos, el que está aquí de pie y ustedes que están allá, todos necesitamos agradarlo mejor. Yo fallo, sí, yo fallo en agradarlo a Él a veces, en el trato con mi esposa tal vez, o en el trato con mis hijos, o en la manera que los disciplino, o en la manera que no los disciplino. Me falta agradarlo a Él. En la manera en que trato con mis hermanos en la iglesia, o en la manera en que sirvo en la iglesia, necesito aprender a agradarlo mejor. Ninguno de los que estamos aquí ha llegado al tope de decir, le agrado 100% y no necesito aprender ni trabajar en esa área. Todos lo necesitamos, pero que estemos buscándolo, de qué manera lo anhelamos, de qué manera lo deseamos. Bueno, miremos allí en Génesis capítulo 5 otro ejemplo. Génesis 5, Génesis 5 nos habla de alguien. Génesis 5 dice, versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén. Ahora usted sabe quién era el papá entonces de Matusalén. ¿Quién era Matusalén? La persona más longeva de la Biblia. ¿Qué es eso de longeva? Que vivió más años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Esa cifra no es. Fue un poco más. 900, fue un poco más. 900. Uy, está cerca. 969 años, si no estoy mal, vivió Matusalén. Y el papá de Matusalén, ¿cómo se llamaba? Enoc. Entonces dice, vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén. Y 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué hizo? ¿Qué dice que hizo Enoc? Caminó. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Venir cada 8 días a la iglesia? ¿O congregarme cada 3 días en la iglesia? Caminar con Dios es tener un ministerio en la iglesia. Caminar con Dios es decir a cada paso que voy en la calle, ay, ay, me encontré 50 pesos. Gloria a Dios, me encontré 50 pesos. Vas allí y no te, y se atravesó un niño por, ay, gloria a Dios que no le pasó nada. Es eso, es más que eso, es más que eso. Caminar con Dios es tenerlo en cuenta el 1 de enero. ¿Hasta qué día? Hasta el 31 de diciembre de este año, y luego del siguiente, y luego del siguiente. Caminar con Dios es que tenemos problemas, pero lo buscamos a Él para respuestas. Caminar con Dios es que tengo situaciones para manejar, pero busco la ayuda de Él para solucionarlas. Caminar con Dios es algo cotidiano, constante, perseverante, persistente. Entonces dice, versículo 22, caminó, ¿quién? Enoc con Dios. Y sigue el 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó, leámoslo todos, por favor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿será que Enoc no tenía problemas? No, seguramente es que Enoc, él pudo caminar con Dios porque él no tenía tantas presiones como nosotros. Él pudo caminar con Dios porque no tenía suegra. Sí, es sencillo, no tenía suegra y por eso no tenía tanta presión como tenemos nosotros los que sí tenemos suegra. No, las mismas situaciones que usted y yo vivimos, él las tuvo y él caminó pues Enoc con Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 11.
Hebreos 11, versículo 5. Usted puede decir, escuche bien lo que le va a preguntar, respóndale a Dios usted. Usted puede decir que en el 2023 usted agradó a Dios. Usted puede decir que en el 2023 usted caminó con Dios. Yo le voy a decir, cómo sabe que no? Una de las cosas que sabe que no es que usted tiene un pecado en el que está cayendo repetidamente. Si usted tiene un pecado en el cual está cayendo repetidamente, no importa cómo se llame el pecado, si tiene un pecado en el cual está recayendo repetidamente, usted está caminando con Dios, está caminando con Dios. Y dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ven, la palabra ahí, dice que caminó con Dios, Génesis, y aquí dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer que Él existe. Es necesario creer a su palabra, que ella es verdad, que ella señoree mi vida. Es necesario que haya fe. No una fe en un Diosito por allá lejano, distante de mi vida, sino la fe en el Dios verdadero, que es el Señor de tu vida, si es tu Salvador. Si es tu Salvador, debe ser tu Señor. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, mire a su alrededor. Si hay alguien que se está durmiendo, por favor, un codazo, un pellizco. Vamos porque vamos a terminar. Miren, alguien puede decir, esto ya me lo sé. Cuando usted escuche un tema de la Biblia y usted piense, esto ya me lo sé, es una señal de que no lo sabe. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que aún no sabemos nada como debemos saberlo. Aún no sabemos nada realmente. Siempre tenemos que aprender algo más de lo que supuestamente ya sabemos. Y Hebreos 13 dice acerca de algo que el Señor quiere que hagamos. Dice, versículo 16, y de hacer bien entre creyentes, entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando, mire el versículo 1, mire el contexto. Tenemos que tener en cuenta el contexto. Versículo 1 de 13. Permanezca el amor fraternal de hermanos, permanezca el amor fraternal, de familia espiritual, permanezca ese amor. Y entonces volvamos al versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda, perdón, mutua, o sea, yo ayudo, me ayudan, de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, no os olvidéis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque de tales sacrificios, porque de tales sacrificios se agrada, porque a veces ayudar puede implicar un sacrificio, porque a veces pensar en otros puede implicar un sacrificio, pero es que yo tengo mis propios problemas. ¿Cómo es que voy a pensar en otros? Pues Dios quiere que piense en otros y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque Dios se agrada. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un hermano o hermana? ¿2 días?
3 días, una semana, un mes. Bueno, en este 2023 no recuerdo, tal vez lo habré hecho. De hacer bien, de la ayuda mutua, no se olviden, que sea algo cotidiano, no eventual. No se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, también allí, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga. ¿Quién hace actos? ¿Quién nos capacita? ¿Quién es? Dios mismo. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante. ¿Qué dos palabras hay acá que encontramos en el Salmo 40? ¿Se acuerdan del Salmo 40 que leímos la primera vez? Hay dos palabras en el Salmo 40 que las encontramos aquí en este versículo. Una es voluntad y la otra es exacto, exacto. Entonces, decía el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, tu voluntad me ha agradado. Y aquí dice, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que si nosotros llegamos a agradar a Dios, ¿es por qué? Porque Él está obrando. Os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 12. ¿Listo? El contexto está hablando de dificultades entre hermanos por cosas que no son claras. Dice, hay unos que hacen caso del día, otros que no hacen caso del día. Hubo una vez que dos hermanos viajaron, eran de las mismas iglesias, los dos de diferente ciudad. Una ciudad, la misma iglesia en una ciudad. Ellos viajaban como en propósito misionero, viajaban por el Tolima, creo que viajan por el Tolima. Entonces, esos dos hermanos, para uno de ellos había cierta comida que era pecado comer. Para el otro, podía comer de todo tranquilamente sin sentirse mal. Era dar gracias a Dios por ese alimento y ya. Entonces llegaron a cierta cafetería donde preciso esa comida, que para este es pecado, estaba allí. Y este, con un hambre, dijo, wow, ay, y qué rico comer de, pero lo miró a él. ¿Y qué hizo? No comió. ¿Y sabe por qué no comió? Porque no quería que él se sintiera mal. Es esa clase de temas que se tratan aquí en Romanos capítulo 14. Miramos desde el 1 que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque el 2, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y vamos al 12, versículo 12. De manera, escuchen esto, usted hijo de Dios, hija de Dios, lleve tantos años como se quiera en la vida cristiana o no lleve nada, pero eso es para usted. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios. Si quiere, lléveselo en su corazón, memorícelo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Así que ya no nos juzguemos más, dice, los unos a los otros, sino más bien, miren lo que dice, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos tener cuidado con lo que hacemos, de manera que eso no sea un tropiezo para alguien. No solamente dice poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y vamos al versículo 18. Bueno, sigamos más bien el 14 y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, eso es un ejemplo, pero puede aplicarlo a diferentes áreas. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No se puede vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y mire a dónde vamos, 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, o sea que ese hermano que dejó de comer eso tan rico que para él no era malo, pero para el otro sí, agradó a Dios y le sirvió a Dios haciendo ese sacrificio. El que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Propósitos para el 2024. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, vamos a finalizar en Efesios capítulo 5. ¿Qué tema estamos viendo? ¿Qué palabra han escuchado varias veces? Agradar a Dios, ¿verdad? Efesios 5, versículo 6. Nadie, nadie os engañe con palabras vanas, que no tienen sentido, que no aprovechan, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y este 10, mire este 10, póngalo como tarea usted, comprobando lo que es. ¿Cómo sé lo que es agradable al Señor? Aquí dice que lo compruebe. ¿Cómo lo compruebo? Ahí Romanos 12:1 dice, no os conforméis a este siglo, sino, ¿quién lo sabe? Sino transformaos. A ver, ¿quién lo sabe? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sé la voluntad de Dios cuando no me estoy enredando en las cosas del mundo, cuando el pecado no me está engañando, cuando las pasiones de la carne están bajo el control del Espíritu de Dios?
cuando estoy andando como a Dios le agrada, tengo una visión más clara, tengo un discernimiento más claro de lo que Dios dice y quiere. Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quieres tenerlo como tarea para el 2024? ¿Lo dejas como tarea para tu vida en el 2024? Se aplica a nivel emocional, comprobando lo que es agradable. Se aplica a nivel familiar, se aplica a nivel laboral, se aplica a nivel esposos, pues están aprendiendo las cinco tácticas de cómo hacer sentir mal a su esposo. Sí. Comprobando lo que es agradable al Señor. Para agradar a Dios debe haber fe. Fe, debo creer que le hay, debo creer a su palabra. El diario vivir del Señor fue caracterizado por agradar al Padre. Si agrada a Dios, edifica. Una cosa, esa es una cosa que también pueden ver. Si agrada a Dios, edifica. Si lo que yo hago o digo hace daño, es porque ¿qué? Estoy ¿qué? Desagradando a Dios. O sea, estoy hablando de cosas de la carne. Digamos, un hermano está en un pecado y él está tranquilo en su pecado. Viene alguien y dice, hermano, ¿usted por qué está haciendo esto? El hermano se sintió mal, el hermano se ofendió, pero se ofendió porque le mostraron su pecado. Eso ahí se está agradando a Dios. Pero ¿cuántas veces lo que decimos y hacemos no tiene ese propósito y hacemos daño? Entonces, si no edifica, daña. Y si daña, no agrada a Dios. Debemos evaluar si yo estoy agradando al Señor. Yo quiero que por favor usted, en lo posible, si es posible, se coloque de pie. Si tiene algún problema físico o algo, tranquilo, puede quedarse, pero si es posible, colóquese de pie. Cierre sus ojos allí y pensemos un poco en cómo he agradado a Dios en sí en este año que termina. Ha sido para mí un propósito central agradar a Dios, o el propósito ha sido lo que el mundo enseña. Agrádese a sí mismo, cumpla sus sueños, cumpla sus anhelos. El centro, donde el centro es soy yo y no es Dios. Agradar a Dios es el centro, es Él. Ha sido el centro, Él, de lo que te agrada. ¿Te has agradado por agradarle a Él? Si quieres, pídele a un perdón allí donde estás por cuántas cosas has hecho que no le hagan agradar. Tal vez has caído en lujuria, pornografía, tal vez ha caído en pecados, borracheras, fornicación, adulterio. Tal vez sencillamente has dejado las cosas de Dios en segundo, tercer, cuarto lugar porque primero su trabajo o primero otras cosas. Pídele perdón allí con tus palabras a Dios. Señor, perdónanos por cuántas veces, Señor, este año que termina, por agradarnos a nosotros o incluso por agradar a otros, te hemos desagradado a ti. Hemos pasado por cosas que no pensábamos hacer o decir, porque al otro le gusta, sin caer en cuenta que a ti no te gusta. Señor, perdónanos
por las muchas veces que el orgullo y la soberbia tomaron su lugar primero en nuestro corazón, donde pasamos por encima de tus cosas. Perdónanos cuando el orgullo imperó en nuestro corazón este año, cuando la palabra de Dios no estaba en el centro de nuestro corazón y vida, sino nuestros anhelos y deseos y caprichos, pero tú no. Señor, gracias porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias porque el que viene confía al Señor Jesucristo, creyendo y confiando en su obra y pidiendo perdón, recibe perdón a través del Señor Jesús. Señor, queremos pedirte por este 2024, porque estemos trabajando en comprobar lo que es agradable delante de ti. Porque si hay que hacer ajustes familiares con el esposo o esposa, con los hijos, que nos ayude, Señor, a hacer esos ajustes para agradarte mejor. Ayúdanos, Señor, porque todos necesitamos ser mejores, agradarte más, crecer en esta área, Señor. No habremos llegado hasta el punto, hasta el momento que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos contigo. Siempre habrá algo para mejorar, Señor. Ayúdanos. Por favor, oramos que nos ayudes en este 2024 a agradarte a ti, Señor, en nuestra área emocional, agradarte a ti, Señor, en nuestra área sexual, agradarte a ti, Señor, en la familia, agradarte a ti, Señor, en el trabajo, agradarte a ti, Señor, en nuestro entorno social, con los vecinos cercanos. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu amor con nosotros en este 2023, por tus cuidados. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Cuántas veces diríamos gracias, Señor? Porque han sido tantas cosas día a día, Señor. Día a día con nosotros, día, mañana, tarde y noche, trabajando en nosotros y mientras dormimos, cuidándonos a nosotros y a nuestras familias y al otro día levantándonos y siendo unos ingratos, pero aún así nos amas. Señor, gracias por tus cuidados y ayuda, Señor. Gracias. Oh Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.